Buenas noches, ¿cómo están? Soy David Rivera y esto es Puntos de Vista. Estamos en esta secuencia de programas especiales entrevistando a los ministros de Estado, haciendo un análisis, una evaluación de cada una de las gestiones en estos 3 años que ya se van a cumplir de gobierno. Estamos por el canal 7.3, en el canal 12 de Movistar y en el 14 de Claro. Estamos hoy día con la ministra Paula Bustamante, ministra de Inclusión y Desarrollo Social, con quien vamos a conversar de una de las promesas más... Una de las mayores promesas de este gobierno. Ministra, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí en el programa. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por la invitación, además. Bien, en el caso del MIDES en particular, que es un ministerio joven, pero que ha avanzado, yo diría que rápidamente para ser un ministerio que lleva 3 años, poco menos. En octubre cumplimos 3 años. En octubre cumplen 3 años de creación. Lo bueno es que cuando se creó el ministerio y se plantearon los planes, también se plantearon algunos indicadores para ir midiendo la gestión de la política social. Y eso ayuda a hacer una evaluación de alguna manera más sencilla. Revisando esos indicadores que ustedes plantearon, hay, digamos, unos 4 en los cuales uno ve un avance importante y otros en los cuales ha habido una desaceleración, por usar una palabra que está de moda en términos económicos, que es el tema de nutrición crónica infantil. Ahí parece haber un problema, y también el tema del acceso a paquetes de infraestructura. Comencemos por los indicadores en los cuales ha habido mejores resultados. El caso de pobreza extrema y el tema de brecha de pobreza. ¿Qué cosa ha pasado y qué cosa es lo que se está haciendo? Bueno, efectivamente es importante reconocer que el compromiso, además del presidente, ha sido avanzar y continuar con el crecimiento económico en nuestro país y promover ese crecimiento con inclusión. De esa manera, el crecimiento definitivamente contribuye, como todos sabemos, a reducir pobreza. Pero a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a través de los programas sociales hemos avanzado focalizando y concentrando nuestra atención. Hay 2 programas que están vinculados directamente con transferencia monetaria, condicionada y no condicionada, el programa Pensión 65, a través del cual se transfieren 250 soles cada 2 meses a los adultos mayores que viven en extrema pobreza. Sí, en extrema pobreza. Y en el caso de las familias de juntos, se transfieren de manera condicionada que lleven a sus niños a los centros de salud y a las instituciones educativas, o sea, que vayan al colegio, 200 soles cada 2 meses. En ese sentido, se ha avanzado, como tú bien lo has señalado, en estos 2 años, en estos 2 últimos años, hemos contribuido, en el país se ha logrado, ¿sí?, que más de 1 millón de personas salgan de la condición de pobreza. Y de este millón, más de 400.000, 444.000 salgan de la condición de extrema pobreza. Y de ese total, ¿cuánto uno podría decir que es producto del crecimiento económico que hubo hasta el 2013 y cuánto puede ser resultado de las políticas sociales, de los programas sociales? De los programas sociales, de acuerdo a la información que tenemos de la estadística, de la data del INEI, se ha podido identificar que la reducción de la pobreza se da mucho más fuerte en zona rural, donde estamos incorporando la política de desarrollo e inclusión social, sobre todo en zona de sierra y de selva. En la zona de sierra rural hemos bajado 5.9 puntos porcentuales y en selva 3.5 puntos porcentuales. Eso significa, de acuerdo a la data que tenemos además, que el 0.5% del porcentaje de reducción de pobreza que hemos logrado este año obedece a programas como Juntos y Pensión 65 y está identificado. Ahora, hablando y resumiendo solamente el dato, esta reducción de 1.9%, si no fuera por los programas de pensión y de Juntos, sería de 1.4%, sería el 0.5%. En ese sentido, el logro más importante que tenemos es que la meta de reducción de pobreza extrema estaba vinculada, y pobreza monetaria básicamente, al 5% para el 2016 y hoy estamos en 4.7%, o sea, ya logramos la meta y estimamos que vamos a continuar hacia el 2016 reduciendo y acercando a la población que está en extrema pobreza ya a que pasen a pobreza y elevando que estén mucho más cerca de la línea de pobreza con los programas no solamente de transferencias condicionadas, sino también con programas de generación de oportunidades económicas. Eso es importante porque una de las críticas que se ha hecho en general cuando hay estos programas sociales siempre, la crítica, que además es válida en ese sentido, es
que son programas asistencialistas y que no necesariamente están contribuyendo a generar las capacidades y condiciones para que las personas puedan superar la pobreza más allá del apoyo estatal. En este caso en particular, bueno, en Juntos hay un incentivo a que los niños asistan a la escuela y pasen sus controles médicos. Así es. ¿Hay mediciones de que eso se está cumpliendo efectivamente? ¿En qué porcentaje, en qué medida? ¿Qué indicadores hay sobre eso? Sí, bueno, nosotros tenemos, en el caso del programa Juntos, al día de hoy, 753.000 aproximadamente usuarios o madres afiliadas. Eso significa que las hemos inscrito y que deben de cumplir la condicionalidad cada 2 meses, que es llevar a sus niños, a todos sus hijos, si tienen 2 o 3 hijos, todos los niños tienen que cumplir la condicionalidad para recibir los 200 soles cada 2 meses. Si tienen un hijo de un año, si tienen otro de 5 años y otro de 12, tienen que llevarlo al centro de salud, a inicial y a primaria. En ese sentido, lo que tenemos también es que de estas 753.000 madres afiliadas al programa, tenemos aproximadamente más de 650.000 que están cumpliendo con la condicionalidad. Ahora, ¿cómo se corrobora que cumplan con la condicionalidad? Tenemos gestores locales que van cada 2 meses a los centros de salud, no van a las casas de las madres a preguntarles si fueron o no, sino va al centro de salud y chequea si el niño, que es hijo de la señora que tenemos afiliado, realmente ha ido a sus controles. Va a la institución educativa y verifica si efectivamente el niño ha asistido a la escuela. O sea, hay unas 100.000 familias que no están cumpliendo con la condicionalidad. Hay aproximadamente entre 80.000 familias. Estamos hablando de que eso es más o menos el 10% del total. Del total, aproximadamente. ¿Y ese porcentaje es alto? Ese porcentaje es un porcentaje importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa que finalmente las madres que han sido identificadas para ser usuarias del programa Juntos es porque necesitan no solamente la transferencia, sino principalmente porque es altamente probable que no lleven a sus niños al centro de salud o a la escuela. Entonces aquí un trabajo sumamente articulado, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Nosotros le pedimos a la madre que lleve a su niño a educación inicial y a primaria. Sabemos que en el país el tema de la cobertura en primaria, estamos bastante bien en cobertura, ¿no? Pero en inicial tenemos una meta y es parte de los indicadores que acordamos al inicio del gobierno como parte del avance de incrementar a 85% al año 2016 de cobertura de educación inicial. Evidentemente, eso no lo trabaja solo MIDI, sino principalmente el Ministerio de Educación. Claro. Pero lo que estamos trabajando es de la mano. Y ya hay no solamente una voluntad y una indicación del Ministro de Educación, sino venimos trabajando con el equipo. Ahí donde tenemos problemas, identificamos que la madre de Juntos no está cumpliendo con la condicionalidad porque probablemente no hay oferta de educación inicial, está entrando educación en coordinación con las direcciones regionales de educación para articular oferta con demanda. Ya, porque justamente mi pregunta siguiente iba a ser ¿cómo se hace para corregir que esos 100.000 vayan? Entonces, ¿hay un estimado de cuánto es por falta de oferta y cuánto es por, digamos, dejadez o incumplimiento de parte de las familias? No tengo el dato exacto porque hemos comenzado a hacer un trabajo el año pasado, ¿sí?, a modo de piloto, para conocer por qué de pronto las madres dejan de cumplir las condicionalidades, ¿no? Antes dejaban de cumplir y se les suspende la transferencia, ¿no? Ahora estamos averiguando por qué dejan de cumplir. Puede ser porque la oferta, digamos, de salud, del centro de salud, el día que fueron no estaba cerrada, o de repente no tienen a la técnica o a la enfermera que tiene que brindarle la asistencia, o el día que iban a vacunar al niño no encontraban la vacuna, ¿no? Entonces, mirar el detalle de qué es lo que está pasando y allí un trabajo de la mano también con el Ministerio de Salud, así como con Educación. En el caso más concreto, sí, te cuento, este año hemos incorporado al 15º departamento en el programa Juntos, a San Martín. Y cuando entramos con San Martín, lo que vimos es que las madres están acostumbradas a llevar a los niños a educación inicial a los 5 años, pero no a los 3. Y de pronto se generó una sobredemanda versus la oferta que existía, aun cuando se venía coordinando con el equipo de la Dirección Regional de Educación. Inmediatamente se han iniciado los correctivos necesarios y Educación ha entrado a coordinar con la Dirección Regional. Claro, pero... Digo, crear la oferta. Crear la oferta toma tiempo, por eso que ya ahora estamos trabajando de la mano con Educación y le estamos diciendo, vamos a avanzar en el incremento de Juntos en tales zonas para que se esté preparando la oferta para este y para el próximo año para avanzar en el incremento, porque este año la meta es 840.000 familias. ¿Y esa familia que perdió la transferencia, cuando en el fondo había un problema de oferta, cómo hace para reengancharse Lo que pasa es que al programa? Es bien importante
que si hay un tema de oferta, la transferencia no es solamente, la transferencia es porque allí tiene que llevar al niño. Entonces, parte de la responsabilidad que tenemos nosotros ya como Estado y como Ministerio es articular esa oferta con la demanda. Claro, y en eso estamos. Por lo que entiendo es que ha habido en tanto no hay oferta, ahí. Si hay un problema de oferta, no podemos darle la condicionalidad. La transferencia de 200 soles. Ok, pero esos 100.000 que no están cumpliendo con la condicionalidad, entonces no es por un problema de oferta, es porque han dejado de cumplir con la condicionalidad. Así es, han dejado de cumplir, que podría obedecer a oferta o podría obedecer a que ya la madre no está cumpliendo porque no quiere llevar al niño. Y simplemente pierden el programa para siempre. No, se le suspende y cuando comenzamos a hacer seguimiento, ¿no? Y vemos porque la madre también dice, bueno, ya retomé, se identifica que está volviendo a llevar al niño a la escuela y que es de manera sostenida y si mantiene las condiciones, la madre puede volver a recibir la transferencia, pero es necesario que cumplan las dos condicionalidades, tanto en salud como de educación. En este caso puntual, hay una condicionalidad que hace que la transferencia no sea gratuita, sino que hay una generación de capacidades, si quieres, de un punto netamente económico. Hay un compromiso de la familia para generar justo esas capacidades en sus niños. Y que, y que la familia en un conjunto salga de ese círculo vicioso de la pobreza. Así es. Ahora, en la parte productiva, porque también se ha criticado que no había un componente productivo, es decir, generación de capacidades ya no de los hijos, sino de los padres de familia para generar sus propios recursos. ¿Ahí qué cosas se está haciendo? ¿Qué se ha hecho? Aquí yo diría dos temas muy concretos que venimos trabajando. Para comenzar, todos los usuarios que tenemos tanto en Pensión 65 como en Juntos, que son programas de transferencias monetarias, para comenzar tienen una cuenta en el banco. Se ha bancarizado a todos los usuarios, más de 1 millón de usuarios con cuentas en el banco. En el caso del programa Juntos, más de 460.000 madres no solamente tienen cuenta en el banco, sino además han aprendido a utilizar su tarjeta de débito. Eso significa que las madres están comenzando a ahorrar porque no retiran todo. Sí tenemos evidencia que las madres están ahorrando para útiles escolares, para darle alimentación a sus niños y finalmente para algunos temas de salud. Estas familias del programa Juntos, además, pueden ser incorporadas a un programa que venimos ejecutando con Foncodes, que se llama Hakuwiñay. Hakuwiñay lo conocen como chacra emprendedora, pero en realidad su traducción específica es Creciendo Juntos, y eso lo que hacemos es identificar a las familias de Juntos que reciben obviamente el programa, que se encuentran en ámbito Juntos, y comenzamos a trabajar con ellos 4 componentes. Para comenzar, componente de vivienda saludable, porque trabajamos todo lo que es el desarrollo en la familia. O sea, es una capacitación para mejorar. Vivir mejor, eso significa separar los animales del cuarto donde dormían, tener una cocina saludable, ¿sí? Que el humo salga de la casa, separar las habitaciones y utilizar o reciclar material, ¿no? Entonces tenemos vivienda saludable, donde además está el componente de agua segura, le entregamos un bidón de agua, ellos comienzan a hervir el agua y comienzan a tomar agua segura, que es parte en las zonas altoandinas, pues es complejo el tema de acceso a agua, que luego lo vamos a ver. Luego trabajamos con ellos todo lo que es crianza de animales menores. Normalmente estas familias tienen cuyes, tienen gallinas y por lo tanto le damos asistencia técnica para mejorar esa crianza de sus propios animales menores e incrementarlo, para mejorar su autoconsumo y sobre todo por su propia alimentación y mejorar la alimentación familiar, pero probablemente también para trueque o para venta finalmente. Y hay por ejemplo, de repente es un poco más difícil, pero una medición de ese caso en particular. Estamos ahorita haciendo la evaluación porque con Hakuwiñay hemos comenzado en el año 2012, ¿no? Con el diseño, la implementación inicial en Vinchos y en Chuschi, y para el 2013 ya se ha ampliado. En el año 2002 entramos a 4.000 familias, para el 2013 hemos entrado en 23.000, hoy ya estamos en casi 50.000 familias, y estas familias además le damos, normalmente estas familias tienen su propia espacio de agricultura familiar. Le damos técnicas para diversificar la producción. De repente solamente cultivan lechugas, entonces recomendamos y le damos la asistencia técnica para que haya una mayor diversificación de su cultivo y nuevamente puedan mejorar la alimentación. ¿Y esos programas tienen que ver con esta variable que se llama pobreza extrema con ingreso autónomo o está complementada con otros programas? Lo que pasa es que tiene que ver
para comenzar, que los programas y los 5 ejes que tiene la estrategia Incluir para Crecer y el tema del eje de inclusión económica, donde está Jacubiña y donde está educación financiera que acabamos de comentar, están articulados con otros programas de otros sectores. Yo creo que aquí también es bien importante, cuando hablamos de inclusión social y de la política social del país, no solo pensemos en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, que nos toca promover, articular y coordinar, así como implementar los 5 programas que tenemos a cargo. Pero, por ejemplo, en el caso de Jacubiña estamos articulando con el programa Mi Riego. Ellos, por ejemplo, ponen reservorios y nosotros promovemos además técnicas de riego en este espacio de agricultura familiar. Por lo tanto, vinculamos otros programas para ayudar a que se desarrolle no solamente la familia, sino la comunidad. Una vez que tienen agua, estas familias comienzan a tener mejor producción para autoconsumo y de pronto algún valor adicional para que puedan tener un ingreso adicional. Te cuento un caso que hemos visto la semana pasada en Huancavelica, que estuve, ¿no? Familias que cultivaban sus lechugas, que demoran 3 meses a la intemperie, han puesto fitotoldos. Con esos fitotoldos el proceso se acelera a 1 mes, pueden cosechar sus lechugas y están vendiendo 3 lechugas a un sol, porque claro, son tantas lechugas que no se las van a comer ellos con la familia, y comienzan a tener algún nivel de ingreso. En ese marco, nosotros promovemos los negocios inclusivos, que es un concurso a través del cual las familias se asocian y presentan una idea de negocio. Se hace un concurso y con la asistencia técnica del equipo de Foncodes, del programa Jacubiña, vamos avanzando. Presentan engorde de ganado, presentan, por ejemplo, en algunos casos, la venta de cuyes, o ponen algún pequeño, y puede sonar de repente anecdótico, pero es cierto, presentan un concurso, una propuesta de poner un pequeño restaurante en su casa. ¿Cómo una persona, una familia puede poner un pequeño restaurante? Bueno, en las zonas rurales, cuando arreglamos la vivienda o contribuimos con ellos a mejorar la vivienda, se genera un espacio, ponen 3 mesitas y comienzan a vender esos cuyes que están criando. Además comienzan a utilizar esas verduras para producir, y por lo tanto pueden dar menús, por ejemplo, a los técnicos que vienen de agricultura, a darles asistencia técnica, y comienzan a tener un ingreso. De esa manera nosotros vamos viendo que familias de juntos, que primero solamente trabajaban con nosotros para todo lo que es desarrollo de capital humano. Si en el país no invertimos en la infancia, no estamos mirando ni el presente ni el futuro. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino también estamos entrando también con programas de generación de oportunidades económicas y acceso al crédito. En algunos casos puede ser pequeño, pero a través de esta capacitación y educación financiera. Bien, ministra, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar para conversar de los 2 indicadores más, no tan alentadores, digamos, que han sido más criticados, y también para ver si es que puede haber algún anuncio el 28 de julio respecto a expansión de los programas, etcétera. Vamos a la pausa y regresamos. Gracias. Bien, seguimos con la ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante, con quien hemos estado conversando de algunas variables en las cuales ha habido avances importantes en materia de reducción de pobreza y pobreza extrema. Ministra, queremos hablar ahora de 2 variables en las cuales hay menos avances, ¿no? Uno ha sido el tema del acceso a infraestructura, y el otro, que en la cual ha habido una fuerte desaceleración, es el tema de desnutrición crónica infantil. Ambos tienen componentes multisectoriales. En el caso específico, para tratarlo más brevemente, en el caso de infraestructura, el acceso a paquetes integrados de infraestructura. ¿Qué cosa ha pasado ahí? ¿Por qué se ha avanzado no tan aceleradamente? Bueno, nosotros, para comenzar, en el marco de la estrategia Incluir para Crecer, ¿no?, manejamos 5 ejes, y parte de la implementación de estos ejes está vinculado con articular con los diferentes sectores, ¿no?, y mirar cómo podemos entrar de manera integral en determinadas comunidades o distritos más pobres. Hace 2 años se creó el Fondo para la Inclusión Económica y Social, más conocido como FONIE, y se ha venido trabajando ya de 570 distritos en 530 distritos. En estos 530 distritos hemos avanzado, por ejemplo, en llegar a 37.800 familias con agua y saneamiento.
También hemos avanzado con más de 15.000 kilómetros en caminos vecinales. Hemos avanzado también con acceso a telecomunicaciones, así como todo lo que es electrificación. El reto muchas veces está vinculado con el trabajo, porque aquí para entrar de manera articulada es trabajar con las autoridades regionales y autoridades locales, ¿no? Es como cuando llegamos a coordinar con las autoridades locales, nos pueden además entregar o presentar proyectos, ¿no?, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública que puedan tener esta integralidad. Entonces, lo que hemos avanzado es, uno, en identificar proyectos sectoriales de estos cuatro ejes, por decirlo de alguna manera, articular con cada ministerio para que se faciliten las evaluaciones de manera breve y de esa manera avanzar en la implementación. Sí tenemos intervención articulada en varios distritos de los 530 a los que ya hemos ingresado, donde hemos transferido más de 476 millones. Pero además, pero además, aquí ya estamos afinando, ¿no?, la estrategia de trabajo, por ejemplo, con el sector agua y saneamiento, con vivienda, que es donde tenemos que ingresar no solamente por el paquete integrado de servicios a los hogares y a las comunidades, sino también por el segundo tema que tú mencionas, que tiene que ver con reducción de desnutrición crónica infantil, ¿no? Hay un tema vinculado para reducir desnutrición crónica infantil con salud, pero también con agua. Y aquí no nos olvidemos que hay sectores y funciones que ya están descentralizadas. Entonces, cuando hablamos con los gobiernos regionales y autoridades regionales y decimos cómo hacemos para priorizar, en vez de priorizar otro tipo de proyectos que ya todos conocemos, ¿no?, que se priorizan y no se priorizan para los distritos más pobres, agua y saneamiento, y el agua está a cargo del gobierno local. Por lo tanto, aquí requerimos necesariamente un trabajo no solo intersectorial, no solo ponernos de acuerdo con el Ministerio de Vivienda, sino con autoridades regionales y con autoridades locales para el tema de agua. Sí, ese es el problema, porque estaba mirando los números justamente, y uno ve que entre el 2010 y el 2011 se había reducido la desnutrición en 3,7 puntos porcentuales. Y claro, digamos, si ese problema viene de atrás, entonces parecería que debería haber otra explicación más para que esta variable haya dejado de reducirse como venía reduciéndose antes. En el caso de desnutrición crónica infantil, cuando teníamos los indicadores más altos de desnutrición crónica infantil y había muchos más niños en esta condición, obviamente las políticas generales tenían un impacto mucho más rápido en un grupo poblacional. O sea, uno dice, si tenemos un 50% de población con desnutrición crónica infantil o un 40%, evidentemente uno aplica una política homogénea en diferentes partes del país o en todo el país, y de esa manera uno reduce rápidamente. Hoy estamos en 17.5% de desnutrición crónica infantil y nuestra meta es llegar a 10% al 2016. ¿Va a ser posible llegar? Estamos haciendo todo lo posible y no lo negamos. Queda poco tiempo, pero hemos avanzado, para comenzar, en que es una prioridad. El gobierno lo planteó desde el inicio como una prioridad y cada día es una prioridad, es 1 más 1 más 1 en prioridad. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Porque la pregunta es cómo lo vamos a lograr. Claro, porque si el problema es el tema de las autoridades locales y regionales que no cumplen adecuadamente las funciones que les corresponde, es como que es un poco difícil solucionar el problema. Si ese es el origen del problema, digo. Tenemos responsabilidades compartidas para avanzar en la reducción de la desnutrición crónica infantil. Y en ese sentido, al identificar que es necesario trabajar de la mano con gobierno regional y gobierno local, se ha implementado un fondo de estímulo al desempeño, el FED. ¿Sí? ¿Qué es el FED? No es otra cosa que un fondo de 100 millones hoy, que estamos planteando además su ampliación, a través del cual hemos identificado a 9 departamentos, ¿sí?, que son los que están en las condiciones más complejas y la data más difícil de desnutrición crónica infantil, ¿no? Huancavelica, Cajamarca, Apurímac. Apurímac, Ayacucho, Amazonas, Loreto, Huánuco, Puno, ¿no? Son parte de los 9 departamentos que se han priorizado. ¿Qué se ha hablado con los presidentes de los gobiernos regionales? Se les ha dicho, miren, ustedes tienen esta situación, por ejemplo, ustedes tienen, para comenzar, lo conversábamos hace poco en uno de los consejos de ministros descentralizados, no solamente con el presidente del gobierno regional, sino con autoridades provinciales y locales, y decíamos, solo el 3% de niños menores de 5 años en esta región tiene acceso
agua apta para consumo humano, el 3%. Solo 3%. Solo 3%, por ejemplo, en una de las regiones de nuestro país. Entonces le decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer para revertir? Se han firmado compromisos de gestión, a través del cual el gobierno regional se compromete en la coordinación, además con las autoridades locales, para este año de ese 3 subir al 9%. Para el próximo subir al 16% y para el 2000 subir al 30%. ¿Y es posible eso? Sí es posible, ¿por qué? Porque lo que nos damos cuenta es que en muchos casos no tiene que ver con falta de recursos, sino con gestión, una adecuada gestión. Claro, pero es un problema que viene de atrás o sea, eso se viene hablando desde que comenzó el proceso de descentralización 10 años y hasta ahora no se ha podido hacer absolutamente nada. Mira, te pongo un ejemplo de cómo hemos logrado en un mes cambiar la situación, por ejemplo, con relación a los multimicronutrientes. Todos sabemos que es clave en la cadena para reducir anemia y también avanzar en el proceso de reducción de desnutrición crónica infantil, tiene que ver con que los niños puedan consumir multimicronutrientes. ¿De qué manera? 6 meses dejamos en blanco y 6 meses consumen. Para eso, ¿qué tiene? Que llegar al centro de salud de multimicronutrientes y entregárselo a la madre, que viene por voluntad propia, con el incentivo del programa Juntos, porque siempre se atiende en el centro de salud, se le da la cajita para el mes y ella tiene que darle todos los días a los niños. Entonces, normalmente ese proceso que implica una compra nacional que realiza el Ministerio de Salud a través de las instancias respectivas, la entrega a la Dirección Regional de Salud de los lotes de multimicronutrientes, para que llegue de la Dirección Regional de Salud al centro de salud, para que finalmente se lo entreguen a la madre, podrían pasar 6 meses. Entre que llega la dirección, entra al almacén, el almacenero y disculpen el nivel de detalle en la operación, pero así tiene que ser. Tenemos que hacer seguimiento a que entre al almacén, que salga del almacén, contraten el camión que lo lleve a la red, a la microred, hasta el centro de salud. Bueno, eso normalmente podían pasar 6 meses y no se movían los multimicronutrientes. 6 meses. Y un niño, si no le damos en el momento oportuno, perdimos esos 6 meses, ya no hay manera de regresar. En estas 9 regiones, le dijimos a los gobiernos regionales, miren cómo tienen ustedes hoy día su stock y a dónde deberíamos llegar dentro de 4 semanas. Ellos firmaron los convenios el 15 de mayo y el 20 de junio no solamente cumplieron la meta, sino en muchos casos están entre el 80 y el 100% de stock para 2 meses. Eso quiere decir que no necesitaban recursos, porque no les dimos recursos. Era conocimiento, era ir a decirles cómo hacer las cosas. Cómo hacer y un seguimiento casi diario de la gestión de ese tramo para que entreguen el multi. Y así, por ejemplo, para garantizar que un niño nazca, para reducir desnutrición crónica, tenemos que garantizar no que el niño nazca solamente con bajo peso, tenemos que mirar a la madre que está gestando. La madre que está gestando tiene que ir a sus controles. En ese control tiene además que tener exámenes de sangre, de orina, tienen que mirar si tiene infección, por ejemplo, urinaria, que es lo más común, y que si tiene infección es altamente probable que el parto se le adelante, que el niño nazca con bajo peso. Entonces, hay un paquete integrado de servicios que tienen que entregarle a la madre, que tienen que entregarle al niño, y así sucesivamente. Ese 2014, entonces, ¿usted esperaría que la evolución de este indicador de nutrición crónica retome la velocidad que tenía antes? Nosotros esperamos que para el próximo año tener mejores resultados. Este año ya se está levantando información y estamos implementando, pero yo creo que con el trabajo que estamos haciendo, no solo con los 9 gobiernos regionales a donde estamos dándoles el incentivo, en este caso, cada gobierno regional que cumplió con la meta de tener los multimicronutrientes, por ejemplo, en 4 semanas y no en 6 meses, va a recibir aproximadamente 1.400.000 soles de incentivo por haber logrado la meta. Así vamos a acompañarlos hasta marzo del próximo año. Solamente para que los chilenos tengan idea de la importancia de este detalle que usted ha hecho de la parte logística. Claro, porque el tema de la desnutrición es de 17,5% a nivel nacional, que es bastante alto, a cierre de 2013, pero claro, en la parte urbana es de 10,3% y en la rural es de 32,3%, que es altísimo, es 1/3, o sea, 1 de cada 3 niños tiene un problema de y nosotros estamos justo priorizando con estos gobiernos regionales, además, concentrar acciones en el primer y segundo quintil, que es la zona rural, que es la zona más pobre, que es donde normalmente no llegan los servicios. Otro ejemplo que te doy de manera muy concreta tiene que ver con entrega de útiles, que tiene que formar parte, por ejemplo, de todo lo que es los indicadores que hemos mencionado. Para reducir desnutrición, anemia es parte de lo que te acabo de comentar,
pero este trabajo con los gobiernos regionales también está abarcando llegar, por ejemplo, con que entreguen los útiles básicos para los niños de educación inicial. Los grandes problemas que tenemos al interior del país es la cadena logística. A veces no se presupuestan, se compran los libros, llegan al gobierno regional, a la Dirección Regional de Educación, y no tienen el presupuesto porque no lo presupuestaron, no porque no se lo dieron, sino que no presupuestaron contratar al camión que va a llegar la distribución hasta el último colegio, contratar a la empresa que pueda transportar los insumos para los centros de salud, en este caso, por ejemplo, los multimicronutrientes. ¿Por qué menciono la cadena logística? Porque nosotros, a través del programa Jaliwarma, que es el programa de alimentación escolar, estamos llegando con la cadena logística hasta zonas de selva, frontera, Braem, Guayaga. Estamos llegando. Eso significa que a nivel, si uno trabaja a nivel ¿Y no es posible montarse sobre esa misma ya cadena establecida de Jaliwarma para mandar todo este tipo de útiles, medicamentos, etcétera? Nosotros lo que estamos haciendo es dar un mensaje al gobierno regional y sobre todo a las cámaras de comercio. Estamos diciéndoles, por ejemplo, en el caso de Jaliwarma, estamos inyectando a la economía nacional 1.130 millones solo en compra de alimentos que hoy ya se venden en el mercado. Entonces, a nivel regional nosotros hacemos las compras y contratamos muchas veces proveedores logísticos que son los que compran tipo mayoristas los alimentos, los hacen una canasta y los entregan a cada colegio, a los colegios que están en la selva. La viceministra ha estado el viernes en Yurúa. En Yurúa estamos entregando desayunos y almuerzos a través de productos. Para llegar a esa zona se llega solamente con vuelo cívico, se está viendo la forma, ¿no? Porque no hay otra forma de llegar. Estamos en Atalaya, estamos en zonas de Amazonas, donde se está llegando por primera vez. Eso quiere decir que sí se puede generar una oferta a nivel local. O sea, pero ese es para cerrar el punto, esa expertise de Jaliwarma en el tema logístico y de llegar hasta donde, porque es un tema crítico en el Perú, considerando las características geográficas del país. Ese know-how, digamos, ese conocimiento no es trasladable o digamos, esos programas de salud y educación o los gobiernos regionales no pueden montarse sobre esa cadena logística ya establecida para Jaliwarma para funcionar? Nosotros lo que estamos haciendo es dar a conocer que ya existe por lo menos una cadena logística en algunas zonas del país que nos permite llegar hasta la escuela. Ese proveedor que hoy se encarga de entregar los productos de Jaliwarma en zona de frontera, si la Dirección Regional de Educación, por ejemplo, hiciera un concurso y pidiera proveedores para entregar los útiles, yo creo que también podría ser. Claro, así es, porque parte de los temas que estamos hablando a nivel de gobierno regional y cámaras de comercio es esa, que deberíamos lograr que la cadena logística, una vez que llegue educación, llegue salud al colegio, porque cada institución educativa tiene un centro de salud de referencia, y aquí solamente para comentarles, nosotros tenemos una estrategia que hoy día en la mañana hemos estado con la ministra Midori y con el viceministro Figalo, por ejemplo, donde se llama Aprende Saludable, y es trabajar en la escuela para contribuir a mejorar los logros de aprendizaje, y de esa manera llegamos con alimentación y llegamos con un plan de salud escolar. Hoy día, por ejemplo, hemos dado a conocer a la opinión pública que no solamente estamos entregando la alimentación escolar, sino, por ejemplo, haciendo despistaje visual, y hoy día se han entregado lentes a los niños que no podían ver bien y por lo tanto no captan, no leen lo que está en la pizarra. Entonces estamos realizando intervenciones integrales, y en el marco de Aprende Saludable pues se pueden dar todas estas coincidencias en el territorio, que es donde tenemos que trabajar en el marco de la descentralización. En el tema de Jaliwarma, el tema más crítico en esos 3 años ha sido el tema de los proveedores y de la calidad de los productos que finalmente se estaban llevando a los niños. En los últimos meses el tema como que ya, digamos, no hay las noticias que habían hasta el año pasado. Uno podría decir que el tema ya está solucionado. ¿Qué cosa era lo que estaba pasando y qué cosa es lo que se ha hecho para corregir? Bueno, Jaliwarma tiene 1 año y medio. El año pasado fue su primer año y pareciese que tuviésemos muchos años de gestión de Jaliwarma. El primer año fue el año pasado, este año estamos en su segundo medio año, ¿no? Jaliwarma, efectivamente, el primer reto significó la compra a nivel local. La compra y verificar que proveedores cumplan las diferentes condiciones de inocuidad, ¿no?, y seguridad para que los alimentos lleguen no solamente oportunos, sino con calidad. Hemos incorporado reglas mucho más estrictas para los concursos de este año,
los lanzamos en enero, en marzo comenzaron las clases, tuvimos 2 episodios el 21 de marzo y desde esa fecha no hemos tenido más episodios de niños que pueden haberse enfermado por un alimento fermentado que pudiese haberse entregado. ¿Qué se ha hecho? Se ha intensificado todo lo que es la supervisión en las plantas que preparan raciones. Normalmente los medios de comunicación, cuando han dado las alertas o las denuncias que salían de que llegaban, por ejemplo, los alimentos en baldes, las reglas decían que no tenían que entregarlos en baldes, sino en vasitos. Este año tenemos equipo supervisando las plantas de raciones y no hay un camión que salga de la planta autorizado si no tiene el vasito y el sólido bien preparado. Entonces esa es una primera parte. Todo lo que es raciones está siendo absolutamente controlado de manera diaria. Yo creo que ahí podemos decir que hemos dado un gran salto y ahí tenemos bastante controlado. Tenemos además las alertas en los colegios, si es que llega o pasa algo, el Comité de Alimentación Escolar prueba el alimento de todas maneras antes de que los niños lo consuman. Luego tenemos el modelo producto. Esas son las cosas que han cambiado entonces, que al comienzo no estaban totalmente establecidas. En realidad estaban establecidas, lo que hemos hecho es afianzar, ser mucho más estrictos en que los proveedores tienen que cumplirlo, si no se aplica penalidad, si no se resuelve. Muchas veces, y en términos de gestión de este tipo de programas, es muy complicado decirle al padre de familia y al niño, mira, el proveedor no cumplía y tuve que resolverle el contrato. Porque eso significa que dejen de recibirlo. Pero también es importante, y venimos trabajando con los padres de familia, que nos ayuden a fiscalizar. Porque el día que uno le pase al proveedor un producto en mal estado, el niño se va a enfermar. Pero también puede ser que no se enferme y el proveedor se pueda acostumbrar a entregar a riesgo de que entregue algo de mala calidad, cuando además no estamos pagando con nuestros impuestos todo lo que eso significa. Claro, por eso el tema de supervisión previa es lo más importante. 28 de julio. Hay un reconocimiento de que en este gobierno el programa social ha llegado, o sea, la dimensión ha crecido fuertemente en comparación a lo que había antes. Digamos, cantidad de personas, de niños en situación vulnerable que finalmente están recibiendo un apoyo del Estado. Pero también se dice que se podría hacer más. Incluso políticamente algunos sugieren, ya que el gobierno no anda muy bien en las encuestas, ¿no?, y que los programas funcionan relativamente bien, bueno, extendámoslos. Es el caso de Caliwarma de Juntos para las zonas urbanas. ¿Es posible esperar algo para el 28 de julio? ¿Cuán viable es hacer crecer más estos programas? Bueno, nosotros, en el caso del programa Juntos, y voy a hacer un repaso rápido, en el caso del programa Juntos, nosotros recibimos aproximadamente, porque Juntos este año cumple 9 años, recibimos aproximadamente 480.000 usuarios. Estamos hoy ya en 753.000, ¿no?, familias afiliadas. De esa manera hemos incrementado, en realidad, en estos 2 años y medio que tiene el Ministerio, casi el 100% de usuarios del programa Juntos. Como mencionábamos al inicio, es sumamente importante el incremento, pero que quede muy claro el tema de la condicionalidad. Claro. Y tenemos que avanzar en ese proceso. ¿Cuál es En Jaliwarma este año la meta es 2.880.000 y al 2016 tenemos que universalizar Jaliwarma. Porque Jaliwarma es un programa que es la implementación de un derecho consagrado en la Ley General de Educación, que es el derecho a la alimentación escolar. Lo que estamos planteando es que este año y el próximo son años de consolidación de Jaliwarma, que tenemos que cerrar las brechas este año en el primer y segundo quintil, es decir, llegar a los colegios más alejados, más pobres, en zonas de frontera, oportunamente con calidad y diversificado, y luego avanzaremos en la universalización. En el caso de Pensión 65 es un programa que se ha creado en este gobierno, si bien es cierto tiene un antecedente de gratitud que recibimos con muy pocos usuarios. En este momento ya logramos la meta de este año, que es de 380.000 adultos mayores que reciben cada 2 meses los 250 soles. ¿A cuánto se espera llegar al final del gobierno? Nosotros para el próximo año tenemos una meta de 450.000 y si es que nos dan el presupuesto desde el Congreso, pues avanzaremos en esa meta e iremos incrementándola. Pero sí creo que es importante en el caso de Pensión 65 mencionar que cuando comenzamos Pensión 65, 150.000 adultos mayores, valga la redundancia, mayores de 65 años no tenían DNI. El que una persona con más de 65 años tenga DNI significa que no existía para el Estado. ¿Y se le ha dado DNI a 150.000 personas mayores? Se les ha dado a 150.000 adultos mayores, pero eso ha significado que ahora tienen además acceso a otro tipo de servicios, ¿no?, y pueden además ejercer su ciudadanía. Hoy tienen seguro del SIS,
tienen controles médicos, tienen atenciones gratuitas a través de campañas los días de pago. Muchos usuarios de pensión 65, mencionaba el tema de la bancarización, no es un tema menor. El usuario de pensión 65 es un adulto mayor de 70 años que por primera vez tiene DNI y además tiene una cuenta en el banco. ¿Para qué le sirve? ¿Por qué? Porque en algunas zonas ya pueden tener conexión de agua en la casa, pero no le daban la conexión de agua. ¿Por qué? Porque no tenía ingreso permanente para poder pagarla. Ahora puede pagarla con un mínimo porque recibe pensión. Entonces, aquí no solamente es transferir, sino darle calidad de vida y dignificar a este adulto mayor. Con Jaliwarma es universal y con Foncodes estamos incrementando también, estamos planteando un incremento de Jacuwiña y en el marco de generación de oportunidades económicas, para el próximo año un incremento de usuarios también. Y bueno, siempre avanzando en cerrar brechas en las zonas más alejadas y más pobres de nuestro país. Bien, ministra, muchas gracias por haber estado acá. Esperemos que les vaya bien. En realidad es un ministerio muy importante para las zonas rurales y más pobres del país en general, y que, como nos ha dicho usted, en esas variables en las cuales la foto no ha estado tan buena, efectivamente se logra revertir estos indicadores. Estamos haciendo todo lo necesario y totalmente comprometidos para cumplir las metas que nos hemos trazado y sobre todo lograr la inclusión social de todos, porque parte del rol del ministerio cuando se creó es justo generar ese piso parejo para todos los peruanos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos en Puntos de Vista.